Iniciamos el Pleno con el asunto. El primer punto del orden del día se trata de la proposición de ley del Principado de Asturias presentada por todos los grupos parlamentarios, por la que se modifica la Ley del Principado de Asturias 4/2016 de 4 de noviembre de suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a herederos de los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias. De acuerdo con lo convenido en la Junta de Portavoces y teniendo en cuenta que el Consejo de Gobierno ha renunciado a manifestar criterio, votamos en primer lugar y sin debate si la Cámara toma en consideración la proposición de ley. Señorías, comienza la votación. Resultado, señor secretario. 44 votos emitidos, 44 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Se toma en consideración. Votamos a continuación la propuesta de la Mesa de la Cámara de tramitación en lectura única. Comienza la votación. Resultado. 44 votos emitidos, 44 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Bien, aprobada la lectura única, pasamos ahora a votar ya la propuesta como proyecto de ley, la proposición de ley, mejor dicho. Comienza la votación. Resultado. 44 votos emitidos, 44 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda aprobada. Vamos a continuación a explicar el voto por parte de cada uno de los grupos parlamentarios, por lo que cada grupo dispone de un tiempo de 3 minutos. Iniciamos la intervención con el Grupo Ciudadanos. Sí, señor presidente. Por brevedad, si me permite, desde el escaño. Mi grupo ha votado afirmativamente a esta modificación de la proposición de ley de 2016 sobre los establecimientos residenciales del ERA en cuanto a las liquidaciones, entendiendo que había unos supuestos que no entraban dentro de esa ley compleja, jurídica y técnicamente que ya se había aducido en el año 2016 cuando se había aprobado por parte de algunos grupos de esta Cámara. Y, como decimos, había una serie de supuestos, de casos que no estaban recogidos dentro de esa ley y entendemos que, con esta proposición quedan esos supuestos amparados bajo el paraguas que ahora acabamos de modificar. Y por esos 312 casos que estaban en el limbo, por una mala praxis también del Gobierno del Principado en cuanto a girar las liquidaciones, hemos votado a favor de esta modificación de la ley. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Tiene la palabra a continuación Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. No quiero extenderme mucho, Máximo, tratándose de una modificación legislativa acordada por unanimidad de todos los grupos. Pero es conveniente explicar que cuando se intentan plasmar estrictamente la redacción de iniciativas de orientación política, como es una PNL, en una ley, se cometen fallos, se cometen errores, sobre todo cuando advertimos en su día de la deficiente técnica legislativa de la redacción. Y pasa cuando se proponen leyes por interés partidista o para sacar un supuesto rédito electoral en lugar de pretender dar soluciones a los afectados o perjudicados. Y en esto se ha generado una desigualdad que provoca privilegios para los que no cumplen las normas en detrimento de quienes han cumplido, aunque, insisto, hubiese irregularidades imputables a la Administración, que eran manifiestas y que la propia Administración ha reconocido. Ya advertimos en su día que la Ley del Principado de Asturias 4/2016 de 4 de noviembre de suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a herederos de usuarios fallecidos de los servicios del ERA no era necesario efectuarlo por ley, sí mediante una norma reglamentaria, y eso no interesó. Ahora tenemos una ley que genera
un nuevo problema a quienes han cumplido las normas en su día. Y aquellos que hemos advertido de lo impropio de dicha ley, tenemos que entrar en escena para enmendar el error generado por las prisas de otros. Si fuéramos un grupo que no estuviera comprometido con solucionar los verdaderos problemas, nos cruzaríamos de brazos, pero no es el caso. A pesar de no haber votado a favor, nosotros hemos suscrito esta modificación para que se tramite por rápido, por lectura única, y con ello dar solución a algo más de los 300 expedientes que se les generó un perjuicio por una presunta desigualdad. Y manifiesto esto simplemente para reflexionar a veces sobre los métodos y modos en que se ejerce la potestad legislativa en esta Cámara, en la que no vale todo. Gracias, señor Leal. Tiene la palabra Izquierda Unida. Gracias, presidente. Si me lo permite también, por la brevedad desde el escaño, para manifestar nuestro voto favorable, el voto favorable de Izquierda Unida a esta modificación de una iniciativa, destacando sobre todo lo importante, bajo nuestro punto de vista, en el arco parlamentario, y es la posibilidad que existe real de ponernos de acuerdo para solucionar problemas de las personas. En este caso estamos hablando de los afectados de las deudas del ERA, del pago de establecimientos residenciales. Yo quiero finalizar diciendo eso. Vamos a poner en valor el arreglo, las soluciones y el consenso allí donde se necesita. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Pulgar. Tiene la palabra el Grupo Podemos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, pues hemos hablado muchas veces de las personas afectadas por las reclamaciones de deuda del ERA en este Parlamento, pero créanme que no se ha hablado todo todavía. Han pasado 2 años y 8 meses desde la primera vez que bajaba a esta tribuna a interpelar a la consejera y le decían aquel entonces que se estaban reclamando deudas a familiares de los usuarios de las residencias que no debían. Algo absolutamente escandaloso si pensamos que la Administración no solo no aplicó el copago a los residentes en situación de dependencia, sino que una vez fallecidos se lo reclamó a sus familiares. Reclamaciones que algunas de ellas se remontaban al año 2007. La Administración reclamaba lo prescrito y lo no prescrito, y lo más sangrante, reclamaba lo que ella misma debía. En aquella interpelación escuché de todo y nada bueno. Las actas son testigo de ello. Algunos me llamaban loca porque esto se venía realizando desde hacía 10 años. Se ejecutaban bienes, se renunciaba a herencias, se pagaban deudas a plazos y con intereses y se quitaba el sueño a miles de familias con cartas de reclamación de deuda que ni comprendían ni podían comprender. Después vinieron más herramientas parlamentarias, solicitudes de información, preguntas, una moción y un largo etcétera. Empezaron a salir afectados desde todos los rincones de Asturias. Se unieron en una plataforma y le dijeron alto y claro a este Parlamento que eran víctimas de una estafa. El 4 de noviembre de 2016 se aprobó la ley, la que muchas voces en este Parlamento decían que no era posible, que era una aberración jurídica, la que no quisieron mejorar en ponencia, y lo repetiré 1000 veces, la que no quisieron mejorar en ponencia, y la que el propio Grupo Socialista amenazaba con no aplicar. Todavía a día de hoy esta ley sigue sacando los colores a un Gobierno que evita hasta mencionarla. Es la Ley 4/2016 de 4 de noviembre lo que se está aplicando, no una moción, no un decreto. Casos similares saltan ahora en otras comunidades autónomas, como el reciente de las residencias públicas en Las Palmas de Gran Canaria, que parece un modus operandi de desangrar a los más vulnerables. No sé si es porque todo se enreda o porque en el fondo somos víctimas de una gran enredadera. Hoy modificamos la ley, se trata de una adición porque personas que pagaron lo que no debían se quedaban fuera de la revisión por ser un acto prescrito. Y por ello se necesitaba la mención expresa de unos expedientes prescritos para que puedan ser revisados. Afortunadamente, en esta modificación hoy estamos todos los grupos de acuerdo. Una buena noticia para la sociedad asturiana, que en ocasiones sabemos ponernos de acuerdo y con la celeridad necesaria para resolver los problemas de la ciudadanía.
Y ya finalizo. Quiero decir algo, porque igual no vuelvo a tener ocasión de decirlo. Hoy estamos modificando esta ley porque llegó a existir. Y llegó a existir a pesar de su camino de piedras, porque, pues gracias a una plataforma de afectados que fueron capaces de sumar sus esfuerzos. Y existe también gracias al trabajo de muchas personas invisibles, entre las que se encuentran Natalia Pando, Susana Díaz y Fernando de Dios. Gracias a ellas también existe esta ley. Y también hay que dar las gracias al trabajo de los servicios jurídicos de esta Cámara, a quienes se agradece su disposición y pulcritud en el trabajo, que en muchas ocasiones va más allá incluso de sus propias funciones. Y decía al inicio que no todo está hablado, porque la transparencia se practica, no se predica, porque muchas familias se quedan y se siguen quedando en un limbo de los justos, y porque muchos se preocupaban por la propia sostenibilidad financiera de un organismo que tenía que devolver millones de euros a los afectados, pero pocos recuerdan que la Administración cobró 2 veces, una no aplicando el copago y otra reclamándolo a la familia. No sé si la fase terminal de esta legislatura permitirá hablar de todo, pero tomen nota, porque de verdad les digo que de todo no se ha hablado. Muchas gracias. Gracias, señora Espiño. Tiene la palabra el Grupo Popular. Señorías, buenos días. En esta sesión abordamos la tramitación por lectura única de la modificación de ley de suspensión de las liquidaciones del ERA. Ley aprobada por esta Cámara que pretende compensar a los ancianos indefensos estafados por el Gobierno socialista de Asturias. La aprobación en su día de la ley fue un paso fundamental para frenar las liquidaciones de las deudas, pero no definitivo. Desgraciadamente no fue la culminación del proceso, puesto que no debemos olvidar que a día de hoy, ustedes, los socialistas, siguen desoyendo el mandato de esta Cámara y siguen incumpliendo la ley. Esta iniciativa de todos los grupos parlamentarios aquí representados, que hoy debatimos, plantea una modificación para evitar que 312 familias puedan perder su derecho a reclamar, a recibir las devoluciones que les correspondan y que rondan aproximadamente el 1.000.000 de euros. La consejera del ramo nos reunía la semana pasada, deprisa y corriendo, para de forma acelerada trasladarnos, según decía, el problema y la solución. Una vez más, desde la consejería no se han hecho las cosas bien. Esto es evidente, como lo es que no se controla para nada esta situación. Luego pasa lo que pasa, señora consejera, que al final, in extremis, la solución, quienes realmente la aportaron, fueron los letrados de esta Cámara, a quienes quiero agradecer y reconocer el trabajo realizado en tiempo récord. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿para qué sirve este Gobierno? ¿Para qué sirve esta consejería? Lástima que la consejera no hubiese tenido la misma prisa hace años para evitar el sufrimiento a esas más de 2.800 familias a las que les ha costado salud y que desde entonces no viven por culpa del afán recaudatorio de los socialistas asturianos, que inflaron, según manifestación propia de la señora consejera, que inflaron las facturas a nuestros mayores. Es evidente que con los socialistas al frente del ERA no se hicieron las cosas bien. La falta de soluciones, la falta de transparencia, la falta de voluntad fue y es indiscutible. En cualquier caso, nuestra posición en este asunto está clara. Desde el Grupo Popular apoyamos la toma en consideración de esta ley porque entendemos que se trata de no perjudicar a los afectados y tampoco de beneficiar a la Consejería Socialista, que inicialmente pretendía, con el primer texto que nos presentaron el pasado miércoles, pretendía hacer de nuevo caja con los ancianos y sus familias. Eso era lo que pretendía el texto inicial que nos entregaron el otro día, hacer de nuevo caja
con los ancianos y sus familias. Exigimos a la señora consejera de Servicios y Derechos Sociales, señora Varela, que finalice a la mayor brevedad posible todo el proceso puesto en marcha y proceda a compensar a los afectados, que sinceramente pensamos han tenido mucha paciencia después del maltrato recibido por los socialistas asturianos. En el caso que hoy nos ocupa, como les decía, son 312 familias, pero mañana pueden ser muchas más. Es lo que tiene una ley con flecos como es esta. Y ahora es impredecible lo que nos espera mañana. En fin, el Gobierno socialista parece ser consciente de que se ha producido una injusticia, por fin parece ser consciente, y aunque nadie asuma responsabilidad política alguna, porque esto no sabemos quién lo ha provocado, las facturas no se sabe quién las inflaba, aquí ni Dios asume responsabilidad política alguna, nadie. Aunque nadie asuma esa responsabilidad, está claro que procede una compensación. Decía el escritor brasileño Paulo Coelho que los errores son una manera de reaccionar. Algo que muchos nos tememos no sucederá con este Gobierno socialista. Este Gobierno está herido. En términos políticos podríamos decir que está herido de muerte. Y no va a reaccionar. No va a reaccionar. En cualquier caso, seguiremos emplazándolos a centrarse en hacer las cosas bien, en aprender de los errores y corregir, señora consejera, esta injusticia que ustedes provocaron. En el Grupo Popular seguimos teniendo claro que lo primero es garantizar el bienestar social y emocional de nuestros mayores y de sus familias. Eso, al menos para nosotros, es lo más importante. Seguiremos defendiendo sus intereses, los de la plataforma de afectados del ERA. Por cierto, plataforma de afectados que el pasado 2 de octubre, la semana pasada, presentó la demanda judicial por lo penal, por el dinero de la dependencia recibido del Estado y que no se sabe dónde fue a parar. Entró el dinero y salió el dinero, sabe Dios cómo, porque desde luego a los mayores no llegó. Las cosas no cuadran y los socialistas tendrán que dar explicaciones, una vez más, en el juzgado, por un dinero que destinaron a otros fines. ¿A qué destinaron el dinero? No lo sabemos. Posiblemente a enredar. En fin, como les decía, seguiremos defendiendo los intereses de nuestros mayores, convencidos como estamos de que ellos no son los responsables y que estas miles de familias se merecen una buena ley. Una ley justa. Gracias, señor Rodríguez Feito. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Antes de nada, queremos agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la disposición del Gobierno para encontrar una solución justa al problema generado, en este caso, por la propia aplicación de una ley aprobada en esta Cámara, la Ley 4/2016 de 4 de noviembre de suspensión de las liquidaciones de deuda reclamadas a herederos de usuarios fallecidos en servicios residenciales públicos del ERA. Y, por supuesto, agradecer también a los letrados de la Junta General su indispensable colaboración y asesoramiento al conjunto de los grupos de esta Cámara para que podamos disponer de un texto lo más riguroso posible en cuanto a técnica legislativa, para finalmente ser tramitado lo antes posible como proposición de ley del conjunto de los grupos parlamentarios y en lectura única. Parece sencillo, pero no lo es. Y la experiencia nos dice que no siempre existe el consenso necesario para poder hacerlo. Esperamos con ello, finalmente, que el problema quede resuelto en beneficio de los afectados, porque sigo manteniendo, una vez más, en este debate, que para alcanzar las mejores soluciones políticas siempre es mejor hacerlo a través del acuerdo, a través del consenso. Hoy parece ser que estamos en uno de esos días en que acordamos por unanimidad aprobar una ley, o mejor dicho, modificar una ley que nunca debió de ser aprobada en este Parlamento. Con la aprobación unánime de esta modificación de ley, se demuestra que la ley aprobada el 4 de noviembre de 2016 no solo no solucionaba el problema, sino que aún lo complicaba más. Era de imposible cumplimiento,
porque de hecho la Administración del Principado no podía llevar a cabo la revisión de oficio que se pedía aplicar. Fueron muchas las advertencias. Todos los grupos de esta Cámara éramos conocedores de los defectos y de los propios informes de técnica legislativa y jurídica que así lo recogían. Se actuó, por tanto, de forma irresponsable y se siguió adelante de forma inédita para un Parlamento. Está claro que fue advertido el error que se produciría y el perjuicio que se causaría, puesto que no cubriría a todos los afectados. Hoy se constata ese hecho, que de no aprobarse esta modificación de ley, 312 personas seguirían estando perjudicadas. Por tanto, nuestro voto favorable en esta modificación se explica fácilmente, señorías. Mi grupo parlamentario en todo momento actuó de forma responsable, en el sentido de dar solución, de una vez por todas, espero, a un problema que generó una situación injusta. Eso nunca estuvo en duda. De hecho, tuvimos el consenso desde el principio, desde la moción que pretendía orientar al Gobierno de Asturias y con la voluntad del propio Gobierno de cumplir con el mandato de esta Cámara. Cuando se aprobó la ley, el Gobierno ya estaba cumpliendo. Eso es otro hecho, ¿se acuerdan, señorías? Y se acuerdan también que a lo largo de la tramitación tan tortuosa, los expertos advertían también de los mismos importantes defectos del propio texto, que finalmente fue aprobado. Por tanto, en el fondo siempre estuvimos de acuerdo. Otra cosa es que no interesara ese acuerdo. Y en lo que no coincidimos en algunas ocasiones en este camino del absurdo y que nos ocupó media legislatura fue en las formas y concretamente en la forma que algunos pretenden legislar. No se puede legislar de forma irresponsable, porque precisamente nosotros, legisladores, estamos obligados a ejercer con responsabilidad el cargo. Y no se puede legislar, por tanto, ni a martillazos, ni mucho menos con un copia y pega de una moción, que es lo que algunos de ustedes hicieron. Espero que nos sirva de ejemplo a todos para que no vuelva a repetirse. Por tanto, se constata que no era un problema de voluntad política, señorías. En este caso siempre la ha habido y más por parte del Gobierno del Principado de Asturias. El Gobierno está claro que cumple con esta Cámara y cumple con el interés general de los asturianos. Hoy este Parlamento también cumple con el interés general aprobando esta modificación de ley, que es como una medida social que pretende compensar una situación injusta, en este caso generada por la propia Cámara. Pero finalmente, qué bueno resulta estar de acuerdo y hacer las cosas de forma responsable. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Devesa.